Buenas, hoy estamos en un programa más. Hoy como invitada tenemos a Silvia de Santos. Mucho gusto. Hoy le traigo unas preguntas sobre el autor Carlos Fuentes. En general, tengo unas preguntas preparadas sobre sus obras más emblemáticas, que es Aura y La muerte de Artemio Cruz. ¿Me podría decir cuál es el asunto de Aura? Ok. En primer lugar te diré que Carlos Fuentes es uno de los grandes representantes no solo de la literatura mexicana, sino de la literatura hispanoamericana y mundial. Carlos Fuentes causa un impacto en todas partes. En Francia fue embajador, fue diplomático, tuvo trabajos en el gobierno mexicano, pero ante todo Carlos Fuentes es conocedor de la sangre de México. Entonces, vamos a empezar con Aura, ¿te parece? Sí. Ok, Aura. Aura es una novela que me apasiona porque tiene ese sentido latino en donde hay una mezcla de historia, psicología, hasta brujería, si tú querés. Aura trata sobre este muchacho que encuentra un anuncio en el periódico donde se requiere un empleado cuyo perfil le llena satisfacción, entonces va y se presenta. Es en la casa de un anciano y la esposa, doña Consuelo, quiere que él pues haga una recopilación y la biografía y datos y demás del anciano en mención. En el desarrollo, es una obra corta, en el desarrollo de la novela, el chico conoce a Aura, que es la sobrina de la anciana doña Consuelo, pero él empieza a notar que hay una mezcla de personalidades y que doña Consuelo maneja hasta las posturas de Aura, qué tiene que decir, cómo tiene que actuar. El chico empieza a enamorarse de Aura, pero finalmente entre las hechicerías, porque se habla, ella cría gatos, ella mata machos cabríos, todas estas escenas medio satánicas, medio de hechiceras, pero en medio de todo él se da cuenta que hay una línea que se rompió entre la división de la personalidad de Aura y de doña Consuelo, y que a veces Aura es doña Consuelo y que a veces doña Consuelo es Aura, para finalmente darse cuenta que él termina siendo también una especie de personaje entremezclado con el propio general del que él está escribiendo. Lo interesante de Aura no es solo esto, que ya de por sí sería una buena historia, una narrativa espectacular, pero no, además de eso, dentro de lo que él está investigando y hablando de este general retirado, él narra parte de su vida dentro de la política y dentro de toda la esencia mexicana. Por eso te digo yo que Carlos Fuentes es la sangre de México, porque verdaderamente aprovecha una historia ficticia para meter esbozos de la realidad de México. Verdaderamente preciosa. Ahora, es así. Bueno, y otra obra que entiendo yo es muy emblemática de Carlos Fuentes es La muerte de Artemio Cruz. ¿Me podría hablar un poco sobre ella? Claro que sí. La muerte de Artemio Cruz nos ubica en otro momento de la historia mexicana. Artemio Cruz, un personaje, puede ser ficticio, puede ser un nombre cambiado de un personaje real, que termina sus días, los días de su vida, como en decadencia total. Sin embargo, él se recuerda que en algún momento fue joven y en algún momento fue fuerte y fue también poderoso. Pero lo más interesante de la obra de Artemio Cruz es que narra momentos centrales de la Revolución Mexicana, con una crítica fuerte desde el punto de vista político, porque no narra todo lo que hemos estudiado o hemos visto en películas o hemos leído, como quiera que sea. Hemos visto una revolución mexicana de hombres a caballo, de Pancho Villa y de Santana y todos estos personajes, y de las mujeres siguiendo a sus hombres en la guerra, mujeres aguerridas igual. Pero es muy poco lo que nos cuenta la historia en sí
de las consecuencias políticas y del el manejo político interno de toda esta revolución mexicana. Hay momentos de la revolución y entonces, por ejemplo, que uno dice, ¿cómo es posible que ya México había tenido un presidente, ya había sido presidente Benito Juárez? ¿Y por qué Francia dispone volver a enviar un emperador a México, un Habsburgo? Si México ya era independiente, ¿pero por qué lo manda? Por política, porque Benito Juárez se había negado a pagar una deuda pública. Entonces los franceses retoman México y inicia un periodo revolucionario. Pero Carlos Fuentes enfoca la Revolución Mexicana desde el punto de vista más oscuro y el que menos se ha dado a conocer. ¿Cómo se manejó la política, las intrigas, todo lo que fue sucio dentro de la política a la hora de la revolución? Entonces es impresionante que nuevamente tenemos a un Carlos Fuentes contándonos a través de un personaje creado, de un personaje de novela, contándonos la historia de su país. Eso es La muerte de Artemio Cruz. ¿Y qué impacto tuvieron estas dos obras emblemáticas de Carlos Fuentes? Mira, Carlos Fuentes sigue impactando después de muerto. Su literatura es amena, histórica hasta cierto punto y, como hablábamos en un principio, entreteje una serie de aspectos de la vida mexicana. Y te digo, aún después de muerto sigue impactando porque se creó una fundación Carlos Fuentes, se celebra el día Carlos Fuentes, el día de su muerte, el 11 de noviembre, y cada año, o cuando hay oportunidad, que sale a relucir un maravilloso escritor americano, se da el premio Carlos Fuentes, que son $250,000, no es cualquier centavito, pero independientemente de eso, el prestigio de Carlos Fuentes. Por ejemplo, podríamos hablar de algunos otros escritores latinoamericanos, Onetti a lo mejor entre ellos, a los que no se les galardonó internacionalmente porque su obra era más de ellos. El túnel, por ejemplo, todas estas cosas eran más sus propios sentimientos puestos para afuera, mientras que Fuentes, el impacto que causa es que él toma lo de afuera, no saca lo de él para enseñarlo al público, no, él toma lo que ya todo el mundo tiene a la vista y que de pronto no lo han querido ver. No puede ser posible que solo Carlos Fuentes conociera la política o las sociedades que se manejaron para la revolución, no es posible que él fuera el único que sabía, si él no estuvo en ese momento. Pero Carlos Fuentes toma, y ese es el impacto social de Carlos Fuentes, toma la historia que sucede, la mete adentro de un personaje ficticio y la hace una obra de arte. Entonces impresiona a todo el mundo, realmente sigue impresionando Carlos Fuentes. Y como última pregunta, de estas dos obras emblemáticas, ¿cuál es la que usted prefiere? Mira, tal vez por el hecho de ser mujer y porque tiene pinceladas más románticas, si tú quieres, o algo así, o porque me fascina esta novela medio oscura, me gusta Aura. Sin embargo, hay otra novela muy bonita que se llama Gringo Viejo, también es muy buena. Y Gringo Viejo incluso la llevaron, se hizo una película sobre Gringo Viejo. Pero sí, realmente, La muerte de Artemio Cruz me gusta políticamente hablando, te documenta y tú decís, puerca hombre, entonces la sociedad siempre ha sido. Pero ahora, ¿cómo te digo? Como mujer, como vieja, como esto, me gusta eso de que en determinado momento él llega a pensar, ¿ella es Aura o es Doña Consuelo? Y él mismo, ¿soy yo o soy el general? Me encanta Aura, me gusta muchísimo. ¿Y usted le recomendaría al público que nos está viendo leer más, informarse más sobre Carlos Fuentes? Mira, en la actualidad todos los medios y todo lo que es cibernético ha hecho que si los latinos y especialmente los guatemaltecos leíamos poco, ahora leamos menos. Lo interesante
de la obra en general de los escritores latinoamericanos es que tú puedes documentarte de historia. Bueno, y eso no solo los latinoamericanos, escritores, por ejemplo, contemporáneos como Philippa Gregory, la inglesa, que te narra una novela histórica. Si tuvieron oportunidad de ver la película, aunque sea La Otra Bolena, está basada en una obra de Philippa Gregory, y ya conociste la historia sin ir a los libros de historia, que a veces son aburridos. Pero lean, chicos, lean. Yo dijera a toda la gente, los que tienen hijos chiquitos y el bebé no sabe leer, léale. Y tan pronto el patojito pueda agarrar un libro y leer las primeras palabras, pónganlo a leer, documentense, culturícense. La literatura abre un mundo tan amplio de dicción, de ideas, pues de pronto alguno de los chicos que han pasado por aquí podría ganarse un premio Carlos Fuentes. No es nada despreciable, $250,000. Pero para poder escribir, primero hay que leer. Si a mí me dijeran qué les recomienda a las personas de todas las edades, de todos los niveles, de todo lo que sea, lean, 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 lean. Y Carlos Fuentes es parte de la cultura general. Hay que leerlo. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por ese mensaje que de seguro les va a llegar a bastante de nuestro público. Fue un gusto tenerlo en este programa. Gracias a ustedes por su invitación. Espero haberles podido servir. Gracias.